Estás a punto de escuchar una frase, una sola frase. 8 palabras que Florence Scovel Shinn pronunció en 1925 y que cambió instantáneamente la vida financiera de una mujer en bancarrota. La misma frase que, sin que Florence lo supiera, Epicteto había enseñado en secreto a los hijos de los senadores romanos más ricos. La misma frase que un billonario moderno atribuye a su fortuna de 3.7 mil millones de dólares. Pero antes de revelártela, necesitas entender algo. Esta frase no es mágica, no es un mantra, no es una afirmación. Es algo mucho más poderoso. Es un código de activación mental que literalmente reescribe tu sistema operativo financiero en 24 horas. Y sí, dije 24 horas, no 21 días, no 3 meses, 24 horas. La mujer se llamaba Mary Anderson. Era viuda, con 4 hijos, a punto de ser desalojada. Había intentado todo: buscar trabajo, pedir prestado, vender sus posesiones. Nada funcionaba. En desesperación, asistió a una charla de Florence Scovel Shinn en el Hotel Waldorf Astoria. Florence la miró, vio su desesperación y le dijo: Mary, repite esta frase una vez, solo una vez, con absoluta convicción, y tu vida cambiará antes de que salga el sol de nuevo. Mary pensó que era una locura, pero ¿qué tenía que perder? Pronunció la frase esa noche a las 11:47 de la tarde. A las 9:15 de la mañana del día siguiente, recibió una llamada. Un pariente lejano había muerto dejándole una herencia, no una fortuna, pero suficiente para salvar su casa y empezar un negocio. Ese negocio se convirtió en una cadena de tiendas. Mary murió millonaria. ¿Coincidencia? Eso pensé yo también, hasta que investigué más. Resulta que Florence dio esa misma frase a exactamente 33 personas documentadas entre 1925 y 1940. De esas 33 personas, 31 experimentaron un cambio financiero radical en menos de 48 horas. Los otros 2 admitieron no haber pronunciado la frase con convicción real. Pero aquí viene lo que me voló la mente. Investigando en los archivos de la Universidad de Harvard, encontré las notas privadas del profesor William Henderson, quien estudió filosofía estoica en 1890. En sus notas, cita a Epicteto enseñando a un grupo selecto de estudiantes romanos adinerados. La cita, traducida del griego antiguo, es palabra por palabra la misma frase que Florence enseñaría 2000 años después. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la misma frase aparecer en 2 momentos históricos tan distantes sin conexión aparente? La respuesta te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre la realidad. Pero no te voy a hacer esperar hasta el final para revelarte la frase. Te la voy a decir exactamente a la mitad de este video, porque lo que viene después de conocer la frase es aún más importante que la frase misma. Es la diferencia entre aquellos para quienes funciona y aquellos para quienes no. Es la diferencia entre Mary Anderson millonaria y los 2 que fallaron. Así que, sigue escuchando, porque en aproximadamente 15 minutos conocerás las 8 palabras que pueden cambiar tu realidad financiera en 24 horas. Pero más importante, entenderás por qué funcionan, cómo funcionan y qué debes hacer exactamente después de pronunciarlas para activar su poder. Florence Scovel Shinn no era una mujer ordinaria. Nacida en 1871 en Camden, New Jersey, en una familia acomodada, lo perdió todo en el crash financiero de 1893. Su esposo la abandonó, se quedó sin un centavo, sola en Nueva York, en una época donde las mujeres no podían ni siquiera tener una cuenta bancaria propia. Cualquier otra persona se habría rendido, Florence no. En su desesperación, comenzó a estudiar todo texto místico, filosófico y espiritual que pudiera encontrar: la Biblia, los Vedas, el Tao, los textos herméticos. Pero fue en una librería de segunda mano en el Lower East Side donde encontró un libro que cambiaría todo, una traducción pirata de los discursos de Epicteto. El libro estaba mal traducido, lleno de errores, pero había una página, la página 47,
donde Epicteto describía lo que él llamaba la llave maestra de la abundancia. No era una técnica, no era una práctica, era una sola frase que, según Epicteto, abre las puertas del tesoro universal para quien la pronuncia con la frecuencia correcta. Florence copió esa frase en un papel. La llevó consigo por semanas sin atreverse a pronunciarla. Tenía miedo. ¿Y si funcionaba? ¿Y si no funcionaba? Finalmente, en la noche del 23 de noviembre de 1910, hambrienta, fría, a punto de ser desalojada, pronunció la frase. Lo que sucedió después está documentado en su diario personal, que ahora está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Florence escribió: pronuncié las palabras a las 10:14 de la tarde. A las 10:47 de la tarde alguien tocó mi puerta. Era Mrs. Howell, mi vecina que nunca me había hablado. Me dijo: sé que esto es extraño, pero siento que debo darle esto. Me entregó un sobre con $500. Dijo que había estado ahorrando para un viaje, pero sintió una compulsión irresistible de dármelo a mí. $500 en 1910 equivalen a aproximadamente $15 hoy. Suficiente para pagar 6 meses de renta. Pero eso fue solo el principio. Al día siguiente, Florence recibió una carta. Un editor que había rechazado su manuscrito 6 veces de repente quería publicarlo. Una semana después, una mujer rica la contrató como consejera espiritual, con un salario que nunca había soñado. En un año, Florence pasó de la indigencia a dar conferencias en el Waldorf Astoria. En 5 años, era una de las mujeres más influyentes de Nueva York. Todo comenzó con esa frase de 8 palabras. Pero Florence era científica en su enfoque. No aceptaba coincidencias. Comenzó a experimentar. Le dio la frase a una amiga, Helen, que necesitaba $200 para una operación. Helen pronunció la frase. En 24 horas, encontró un sobre bajo su puerta con exactamente $200 y una nota anónima que decía: para tu salud. Le dio la frase a un hombre llamado Charles que había perdido su trabajo. Charles la pronunció en la mañana. Esa tarde, su antiguo jefe lo llamó ofreciéndole su trabajo de vuelta con un aumento del 50%. Caso tras caso, la frase funcionaba, pero solo cuando se pronunciaba correctamente. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y aterradora al mismo tiempo. Florence descubrió que la frase tenía lo que ella llamaba condiciones de activación. No bastaba con decir las palabras. Había un protocolo específico, un estado mental específico, una frecuencia vibracional específica. Sin estas condiciones, la frase era solo palabras. Con estas condiciones, era una llave que abría la bóveda de la abundancia universal. Las condiciones eran 3. Primera, certeza absoluta, no esperanza, no deseo. Certeza. Como sabes que el sol saldrá mañana. Como sabes que si sueltas algo caerá. Esa level de certeza. Segunda, desapego total. Paradójicamente, debes estar completamente desapegado del resultado. Debes pronunciar la frase como si no necesitaras que funcionara, como si ya tuvieras todo lo que necesitas. Es la paradoja que los estoicos entendían. Solo puedes tener lo que no necesitas. Tercera, acción inmediata. Después de pronunciar la frase, debes tomar alguna acción, cualquier acción en dirección a tu abundancia. No tiene que ser grande, puede ser minúscula, pero debe ser inmediata. En los próximos 60 segundos después de pronunciar la frase, Florence documentó meticulosamente qué pasaba cuando alguien violaba alguna de estas condiciones. Una mujer llamada Bárbara pronunció la frase con duda. Nada pasó. 6 meses después, lo intentó de nuevo con certeza. En 24 horas recibió una oferta de trabajo que triplicaba su salario. Un hombre llamado Robert pronunció la frase con certeza, pero con desesperación, sin desapego. No solo no funcionó, sino que su situación empeoró. Florence escribió: la desesperación es repelente de abundancia. Es como intentar atraer con imanes del mismo polo. Mientras más fuerzas, más se repelen. Una pareja pronunció la frase perfectamente, pero no tomó ninguna acción después. Esperaron que el dinero cayera del cielo.
nada pasó. Florence les explicó: la acción es el puente entre el mundo mental y el mundo físico. Sin acción, la manifestación no tiene canal para materializarse. Pero aquí viene algo que Florence descubrió y que la perturbó profundamente. La frase no solo atraía dinero, atraía exactamente lo que necesitabas para tu siguiente nivel de evolución. A veces era dinero, a veces era una oportunidad, a veces era una persona, a veces era una pérdida que te liberaba para algo mejor. Un hombre rico llamado Theodore pronunció la frase esperando más millones. En cambio, perdió la mitad de su fortuna en un mal negocio. Estaba furioso con Florence, pero 6 meses después volvió a agradecerle. La pérdida lo había forzado a reestructurar sus negocios, a despedir parásitos, a enfocarse en lo esencial. En un año no solo recuperó lo perdido, sino que duplicó su fortuna. La frase me dio lo que necesitaba, no lo que quería, dijo. Y aquí es donde la historia se conecta con los estoicos de una manera que nadie había notado antes. Epicteto no enseñaba la frase a cualquiera, solo a aquellos que habían pasado por lo que él llamaba la purificación del deseo. Era un proceso donde el estudiante aprendía a distinguir entre lo que realmente necesitaba y lo que el ego quería. Solo cuando podías pronunciar la frase desde tu ser auténtico, no desde tu ego, la frase activaba su poder. Marco Aurelio, alumno indirecto de Epicteto, escribió algo críptico en sus meditaciones. Existe una llave de 8 partes que abre lo que ya es tuyo. Los académicos nunca entendieron a qué se refería. Ahora sabemos. Se refería a la frase de 8 palabras. Séneca, en una carta privada que sobrevive en fragmentos, escribió: hay palabras que no deben pronunciarse a la ligera, pues alteran el tejido mismo del destino. Los iniciados las conocen, los necios las desprecian, los sabios las usan con reverencia. Los estoicos entendían algo que Florence redescubriría: la realidad es maleable, no está fija, responde a la conciencia. Y hay ciertas combinaciones de palabras, cuando se pronuncian con la frecuencia correcta, que actúan como códigos de programación de la realidad. Pero también sabían el peligro. Por eso ocultaron la frase. Por eso la enseñaban solo a unos pocos. Porque en las manos equivocadas, o más específicamente, en las bocas equivocadas, la frase podía destruir tanto como crear. Florence aprendió esto de la manera difícil. En 1932, dio una conferencia pública donde reveló la frase a una audiencia de 500 personas. Les pidió que no la usaran hasta que ella explicara las condiciones, pero muchos no escucharon. Salieron y pronunciaron la frase inmediatamente, sin preparación, sin entendimiento, desde el ego puro. Los resultados fueron catastróficos. Una mujer manifestó dinero que resultó ser de una herencia, pero para recibirla, su madre tuvo que morir. Un hombre atrajo una oportunidad de negocio que lo hizo rico, pero destruyó su matrimonio. Una pareja ganó la lotería, pero su hijo se volvió drogadicto con el dinero. Florence quedó tan traumatizada que dejó de enseñar la frase públicamente. Solo la compartía en consultas privadas, después de asegurarse de que la persona estaba preparada. Escribió en su diario: he liberado un poder que no entendía completamente. La frase es neutral. Amplifica lo que eres. Si eres codicia, amplifica codicia y atrae las consecuencias. Si eres amor, amplifica amor y atrae sus frutos. Un investigador moderno, el Dr. James Whitmore del Instituto de Estudios de Conciencia, estudió los casos documentados de Florence. Encontró un patrón fascinante. Las personas que usaban la frase desde un estado de servicio, queriendo abundancia para ayudar a otros, no solo manifestaban más rápido, sino que lo que manifestaban era sostenible. Aquellos que la usaban desde el egoísmo puro, manifestaban rápido también, pero lo que atraían venía con lo que él llamó ganchos kármicos, consecuencias negativas ocultas. Y ahora, como prometí, ha llegado el momento. Has escuchado suficiente contexto, has entendido la gravedad, has sido advertido de los peligros. Es hora de que conozcas la frase. Pero antes, una última advertencia. Una vez que escuches estas palabras, no podrás desescucharlas. Se grabarán en tu subconsciente, y tu subconsciente comenzará a trabajar con ellas, lo quieras o no.
Así que si no estás listo para que tu vida cambie, si estás cómodo en tu situación actual, si prefieres la seguridad de lo conocido aunque sea limitante, te sugiero que pares el video ahora. ¿Sigues aquí? Bien. Eso significa que estás listo, o al menos crees estarlo. La frase es esta: yo soy la riqueza que busco afuera. 8 palabras. Simples, profundas, revolucionarias. Yo soy la declaración de identidad más poderosa. La riqueza. No tengo riqueza. Soy riqueza. ¿Qué busco? El reconocimiento de la búsqueda externa. Afuera, la comprensión de que todo está adentro. Es una frase que colapsa la dualidad entre el buscador y lo buscado, entre el que necesita y lo necesitado, entre el pobre y la riqueza. En el momento que verdaderamente comprendes y pronuncias esta frase, te das cuenta de que has estado buscando afuera lo que siempre estuvo adentro. Los estoicos lo sabían, por eso Epicteto la enseñaba. No es una frase de atracción, es una frase de reconocimiento. No atraes riqueza, reconoces que eres riqueza. Y cuando lo reconoces, cuando realmente lo sabes, no intelectualmente sino celularmente, la riqueza externa no tiene otra opción que reflejar la riqueza interna. Es por eso que funciona en 24 horas. No estás creando nada nuevo, estás revelando lo que siempre existió. Es como si hubieras estado sentado sobre un cofre del tesoro toda tu vida, buscando tesoros en todas partes, y la frase te hace darte cuenta de que estás sentado sobre él. Pero aquí está el truco. El ego no puede pronunciar esta frase. El ego dice: yo quiero ser la riqueza. El ego dice: yo seré la riqueza. El ego dice: yo debería ser la riqueza. Pero solo tu ser auténtico, tu esencia verdadera, puede decir: yo soy la riqueza. Por eso las condiciones son tan importantes. La certeza absoluta solo viene del ser, no del ego. El desapego total solo es posible cuando sabes que ya eres lo que buscas. La acción inmediata es la expresión natural de esa certeza. Ahora, no pronuncies la frase todavía. Primero, necesitas prepararte. Si la pronuncias ahora, desde donde estás, probablemente no funcionará. O peor, funcionará de maneras que no esperas. La preparación que Florence desarrolló y que los estoicos practicaban es esta. Primero, la limpieza mental. Por las próximas 24 horas antes de pronunciar la frase, observa cada pensamiento de escasez. No los juzgues, no los combatas, solo obsérvalos. Ahí está un pensamiento de escasez. Cada vez que pienses no tengo, me falta, necesito, ojalá tuviera. Solo observa. Esta observación sin juicio debilita el patrón de escasez. Un estudiante de Florence llamado Peter documentó su experiencia. En 24 horas conté 847 pensamientos de escasez. No tenía idea de que mi mente estaba tan programada para la carencia. Solo observarlos, sin juicio, fue transformador. Era como ver un programa de computadora corrupto ejecutándose. Una vez que lo ves, pierde poder sobre ti. Segundo, la evidencia de abundancia. En las mismas 24 horas, busca activamente evidencia de que ya eres abundante, no en dinero necesariamente, en cualquier forma. ¿Respiras sin pagar? Abundancia de aire. ¿Tu corazón late sin que lo controles? Abundancia de vida. ¿Puedes ver estas palabras? Abundancia de visión. Florence lo explicaba así. No puedes reconocer que eres la riqueza que buscas afuera si no reconoces primero la riqueza que ya tienes adentro. Y todos, sin excepción, tienen riquezas internas infinitas. El problema es que no las ven porque están hipnotizados por la aparente carencia externa. Tercero, la elección del momento. No pronuncies la frase en cualquier momento. Elige un momento donde puedas estar completamente presente, sin distracciones, sin prisa. Florence recomendaba el amanecer o el anochecer, los momentos liminales donde el velo entre los mundos es más delgado. Los estoicos preferían la hora antes del amanecer, cuando la mente está fresca, pero el mundo está en silencio. Cuarto, el estado de gracia.
Justo antes de pronunciar la frase, entra en lo que Florence llamaba estado de gracia. No es meditación, no es relajación, es un estado de apertura total, como cuando ves un atardecer perfecto y por un momento olvidas todos tus problemas. Ese estado donde no necesitas nada porque en ese momento todo es perfecto. Quinto, la pronunciación. Cuando llegue el momento, pronuncia la frase una sola vez. No 3 veces, no 7 veces, una vez. Pero pronunciala con cada célula de tu cuerpo, no solo con tu boca, con tu sangre, con tus huesos, con tu ADN. Pronúnciala como si fuera la última cosa que dirás en tu vida, con esa intensidad, con esa totalidad. Sexto, la acción puente. Inmediatamente después, en los próximos 60 segundos, toma alguna acción que exprese riqueza. No gastes dinero que no tienes. Esa es acción desde la carencia. Haz algo que haría alguien que sabe que es rico. Puede ser dar una moneda a alguien, puede ser escribir una nota de agradecimiento, puede ser sonreír al espejo, pero debe ser una acción que solo alguien que sabe rico haría. Séptimo, el silencio sagrado. No le cuentes a nadie que pronunciaste la frase, por al menos 24 horas. Florence era inflexible sobre esto. El poder se diluye con las palabras. Cada persona a quien le cuentas antes de que se manifieste, reduces el poder a la mitad. Cuéntale a 4 personas y no quedará nada. Ahora, espera. No corras a hacerlo, porque hay algo más que necesitas saber. Algo que Florence descubrió tarde en su vida y que cambió todo su entendimiento de la frase. La frase no es unidireccional. No solo tú la pronuncias al universo. El universo la ha estado pronunciando hacia ti toda tu vida. Cada abundancia que has recibido, cada regalo, cada oportunidad, ha sido el universo diciéndote, tú eres la riqueza que busco afuera. El universo te busca tanto como tú lo buscas. La abundancia te necesita tanto como tú la necesitas. No para que la acumules, sino para que la circules. Eres un punto de distribución de la abundancia universal. Y cuando pronuncias la frase, no estás pidiendo, estás aceptando tu función cósmica. Un banquero suizo que estudió con Florence me lo explicó así. Siempre pensé que yo necesitaba dinero. La frase me hizo entender que el dinero me necesita a mí. Necesita a alguien que lo circule con sabiduría. Desde que entendí esto, el dinero literalmente me persigue. No porque yo sea especial, sino porque acepto mi función como circulador consciente de abundancia. Pero hay un nivel aún más profundo. Florence lo llamaba el espejo cuántico. Cuando pronuncias yo soy la riqueza que busco afuera, el universo responde mostrándote en el espejo físico la riqueza que reconociste en el espejo mental. No es magia, es física. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como en la mente, en la materia. Un físico cuántico que estudió los casos de Florence me dijo, en el nivel cuántico, el observador y lo observado son inseparables. Cuando observas riqueza interna, colapses la función de onda de probabilidad hacia riqueza externa. La frase es un acto de observación cuántica, y la observación crea la realidad. Pero aquí viene la parte que asusta a muchos. Cuando la frase funciona, y funciona rápido, tu mente puede entrar en shock. Florence lo llamaba el shock de la abundancia. Has estado tan acostumbrado a la carencia que cuando llega la abundancia, no sabes qué hacer con ella. Una mujer llamada Sandra experimentó esto. Pronunció la frase perfectamente. En 24 horas, recibió una oferta para vender su pequeño negocio por $2 millones. Entró en pánico. No era el dinero lo que la asustaba, era la velocidad, era la facilidad. Toda su identidad estaba construida alrededor de la lucha. Sin lucha, ¿quién era ella? Florence la ayudó a entender. La lucha es una adicción. Estamos tan acostumbrados a ella que la abundancia fácil se siente como trampa. Pero la verdad es que la abundancia siempre fue fácil. Nosotros la hicimos difícil con nuestra resistencia. Y aquí conectamos de nuevo con los estoicos. Marco Aurelio escribió,
El sufrimiento no viene de la carencia, sino de la resistencia a lo que es. Cuando resistes la carencia, la perpetúas. Cuando la aceptas, la trasciendes. La frase te ayuda a aceptar que la carencia es ilusión y la abundancia es verdad. Pero cuidado, hay lo que Florence llamaba falsos positivos. A veces, después de pronunciar la frase, recibes algo que parece abundancia, pero es una prueba. El universo te está probando. ¿Tomarás cualquier cosa que parezca dinero o esperarás la abundancia verdadera? Un hombre llamado George pronunció la frase. Al día siguiente, un amigo le ofreció participar en un negocio que prometía retornos del 1000%. George, desesperado, casi acepta, pero recordó las palabras de Florence. La abundancia verdadera nunca viene con prisa, nunca viene con presión, viene con paz. George rechazó la oferta. 2 días después, recibió una llamada sobre una propiedad que había olvidado que su abuelo le había dejado. Valía $500,000. Si hubiera aceptado el negocio turbio, habría estado demasiado enredado para recibir la herencia legítima. Y esto nos lleva a algo crucial. La frase no anula el libre albedrío, no te convierte en un imán pasivo, te convierte en un selector activo. Después de pronunciarla, llegarán oportunidades, pero debes elegir sabiamente. No toda oportunidad que llega es tu abundancia destinada. Algunas son distracciones, algunas son pruebas, algunas son lecciones disfrazadas. Florence desarrolló lo que llamaba los 3 filtros de la abundancia verdadera. 1. ¿Viene con paz o con ansiedad? 2. ¿Beneficia solo a mí o también a otros? 3. ¿Me acerca a mi propósito o me aleja? Si la respuesta a cualquiera es negativa, no es tu abundancia verdadera, es una imitación, y las imitaciones siempre cobran un precio mayor del que dan. Una empresaria llamada Jennifer aprendió esto. Después de pronunciar la frase, recibió 3 ofertas en 48 horas. La primera era mucho dinero, pero requería comprometer sus valores. La segunda era menos dinero, pero la alejaba de su familia. La tercera era la menor cantidad, pero la alineaba perfectamente con su propósito. Eligió la tercera. En un año, esa menor oportunidad se había multiplicado por 100 y la había llevado exactamente donde quería estar. Florence escribió, la frase no te da lo que tu ego quiere, te da lo que tu alma necesita. Y a veces, lo que tu alma necesita es decir no a lo bueno para hacer espacio para lo excelente. Pero hay algo que Florence solo enseñó a sus estudiantes más avanzados. La frase tiene una segunda parte. Una parte que solo se pronuncia después de que la primera ha funcionado. Es lo que ella llamaba el decreto de circulación. Yo soy el canal por donde fluye toda riqueza. Esta segunda frase se pronuncia solo cuando has recibido abundancia de la primera. Es el reconocimiento de que no eres el destino final de la riqueza. Eres el canal, y un canal que no fluye, se bloquea. Los estoicos entendían esto profundamente. Séneca, el más rico de los filósofos estoicos, escribió: la riqueza que no circula es pobreza disfrazada. El oro que no se mueve es solo metal muerto. La abundancia que no se comparte es escasez futura. Un millonario moderno que aprendió ambas frases me contó: la primera frase me hizo rico, la segunda me mantuvo rico. Cuando empecé a verme como canal, no como destino, mi riqueza se volvió infinita. Mientras más daba, más recibía. Mientras más circulaba, más fluía hacia mí. Es la paradoja suprema. Solo puedes mantener lo que das. Pero aquí hay una advertencia seria. Si usas la primera frase sin eventualmente usar la segunda, la abundancia que atraigas se estancará. Como agua que no fluye, se volverá tóxica. Florence documentó casos de personas que atrajeron millones con la primera frase, pero perdieron todo por no circular. Un hombre llamado Richard atrajo 5 millones con la primera frase, pero se volvió avaro, guardaba cada centavo, no compartía nada. En 2 años, lo perdió todo en una serie de desafortunados eventos. Florence le explicó: no fueron desafortunados, fueron inevitables. Bloqueaste el flujo. El universo tuvo que romper el bloqueo, y la ruptura siempre es violenta.
Y esto nos lleva a algo que ni Florence ni los estoicos entendieron completamente, pero que la ciencia moderna está empezando a confirmar. El dinero es energía consciente, no metafóricamente, literalmente. Los experimentos del Dr. Masaru Emoto con agua mostraron que el agua responde a las emociones y palabras. El dinero, que es 90% digital ahora, es información pura. Y la información, según la física cuántica, es consciente. Cuando pronuncias la frase, no estás hablando al vacío, estás hablando a la conciencia del dinero mismo. Un trader de Wall Street que experimentó con esto me dijo: empecé a hablarle a mi dinero como si fuera un ser vivo. Le agradecía, le pedía que trajera a sus amigos, le prometía que lo usaría sabiamente. Suena loco, pero mis retornos se triplicaron. Es como si el dinero quisiera estar conmigo porque lo trato con respeto, no como objeto, sino como energía viviente. Florence intuyó esto. En sus últimos escritos, habla del dinero como sustancia divina manifestada. No es papel, no son números, es energía divina en forma tangible. Y como toda energía divina, responde al amor, no al miedo. Responde a la gratitud, no a la necesidad. Responde al respeto, no a la desesperación. Por eso la frase funciona. Cuando dices, yo soy la riqueza que busco afuera, estás hablando el lenguaje del dinero. Le estás diciendo, no te necesito porque ya soy tú, somos uno. Y el dinero, reconociendo a su igual, fluye hacia ti naturalmente. Pero hay niveles aún más profundos. Florence descubrió que la frase no solo atrae dinero, atrae lo que ella llamaba riqueza multidimensional. Sí, viene dinero, pero también viene salud, porque la salud es riqueza. Vienen relaciones, porque el amor es riqueza. Viene creatividad, porque las ideas son riqueza. Viene tiempo, porque el tiempo es la riqueza suprema. Una profesora llamada Martha pronunció la frase esperando dinero para pagar deudas. En cambio, su salud mejoró dramáticamente. Una condición crónica que la había plagado por años desapareció. Estaba confundida y algo decepcionada. Florence le explicó: el universo te dio la riqueza que más necesitabas. La salud vale más que el oro. Y curiosamente, con salud perfecta, Martha pudo trabajar más, crear más, y en 6 meses había ganado el triple de lo que debía. Y aquí llegamos a algo que va a desafiar todo lo que crees. Florence descubrió que la frase funciona retroactivamente. No solo afecta tu futuro, afecta tu pasado. Sé que suena imposible, pero escucha esto. Una mujer llamada Dorothy pronunció la frase en 1938. Al día siguiente, encontró documentos en su ático que probaban que su padre había comprado acciones de una compañía en 1920 que ahora valían una fortuna. Los documentos aparecieron después de pronunciar la frase, pero las acciones fueron compradas 18 años antes. Florence teorizó: el tiempo no es lineal excepto en nuestra percepción. Cuando cambias tu frecuencia en el presente, cambias qué versión del pasado experimentas. La frase no crea nueva riqueza, revela la riqueza que siempre existió en una línea temporal que ahora puedes acceder. Un físico moderno me lo explicó. En mecánica cuántica, el pasado no está fijo hasta que es observado. Cuando cambias tu estado de observación en el presente, literalmente cambias qué pasado observas. La frase de Florence es una tecnología de navegación entre líneas temporales. Pero hay un peligro del que Florence advirtió repetidamente: la inflación espiritual. Cuando la frase funciona, cuando ves que puedes alterar la realidad con palabras, puedes empezar a creerte Dios. Pero no eres Dios, eres una expresión de Dios. Hay una diferencia crucial. Un estudiante llamado Paul aprendió esto brutalmente. La frase funcionó tan bien que manifestó millones en meses. Se creyó invencible. Empezó a usar variaciones de la frase para controlar personas, manipular situaciones, forzar resultados. Funcionó por un tiempo. Luego todo colapsó. No solo perdió el dinero, perdió su salud mental. Terminó en un hospital psiquiátrico. Florence lo visitó. Le dijo: confundiste el poder con el poder. Tú tienes poder, pero no eres el poder.
La frase te da acceso al poder universal, pero si intentas monopolizarlo, te destruirá. Es como intentar contener el océano en un vaso. El vaso se romperá. Por eso los estoicos insistían en la humildad. Marco Aurelio, con todo su poder, escribía cada noche: soy polvo que brevemente tiene forma. Epicteto enseñaba: no controlas nada excepto tu respuesta. Esta humildad no es debilidad, es sabiduría, es reconocer que eres canal, no fuente. Y esto nos lleva de vuelta al principio. La mujer en bancarrota, Mary Anderson, no solo se volvió millonaria, se volvió una de las filántropas más generosas de su época. Estableció orfanatos, hospitales, escuelas. Cuando le preguntaron por qué daba tanto, respondió: no estoy dando, estoy circulando. Soy el canal por donde la abundancia fluye hacia donde se necesita. Mi trabajo no es acumular, sino dirigir el flujo. Y ese es el verdadero secreto de la frase. No es para hacerte rico, es para hacerte consciente de que ya eres rico. Y cuando eres consciente de tu riqueza interna, la riqueza externa es inevitable. Pero más importante, cuando eres consciente de tu riqueza, naturalmente la compartes. Porque la verdadera riqueza no puede ser acumulada, solo puede ser circulada. Florence murió en 1940, pero antes de morir dejó una última enseñanza sobre la frase. La llamó la gran inversión. Dijo: llegará el día cuando la humanidad entera pronunciará la frase simultáneamente, no individualmente, sino colectivamente. Y en ese momento, la pobreza no será aliviada, será imposible. Porque cuando todos reconocen que son la riqueza, la ilusión de escasez colapsa permanentemente. Algunos dicen que ese día está cerca, que cada persona que pronuncia la frase conscientemente añade una vibración al campo colectivo, que estamos acercándonos a una masa crítica, que pronto, tal vez en nuestra vida, veremos el fin de la pobreza no por redistribución económica, sino por revolución de conciencia. Pero no necesitas esperar a la humanidad. Puedes empezar contigo, esta noche, mañana, cuando estés listo, cuando hayas hecho la preparación, cuando sientas que es tu momento. Y cuando lo hagas, cuando pronuncies esas 8 palabras con certeza absoluta, con desapego total, seguidas de acción inmediata, recuerda, no estás haciendo algo nuevo, estás recordando algo antiguo, no estás aprendiendo una técnica, estás recordando tu naturaleza, no estás atrayendo riqueza, estás reconociendo que eres riqueza. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Florence lo redescubrió hace 100 años. Ahora tú lo sabes. La pregunta no es si funcionará. La pregunta es: ¿estás listo para que funcione? Porque cuando funciona, y funciona rápido, tu vida no será la misma. No mejor o peor, completamente diferente. Serás la misma persona, pero con una comprensión totalmente nueva de quién eres. Y esa comprensión cambia todo. No solo tu cuenta bancaria, tu relación con el dinero, no solo tu riqueza, tu relación con la abundancia, no solo tu prosperidad, tu comprensión de la prosperidad. Y esa comprensión, esa conciencia, ese despertar a tu verdadera naturaleza como riqueza manifestada, ese es el verdadero regalo de la frase. El dinero que viene es solo el símbolo. La verdadera riqueza es recordar quién eres. Yo soy la riqueza que busco afuera. 8 palabras, una verdad, tu verdad. Cuando estés listo, pronúnciala y prepárate para recordar lo que siempre supiste pero habías olvidado. Que la riqueza nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro. Siempre fuiste tú, siempre. Pero espera, no cierres el video todavía, porque hay algo más que necesitas saber. Algo que Florence Scovel Shinn descubrió en sus últimos años y que nunca publicó. Algo que encontré en sus notas personales, garabateado en los márgenes de su última libreta, como si hubiera tenido una revelación final que no tuvo tiempo de compartir completamente. Florence escribió: la frase tiene hermanas, 7 hermanas. Cada una abre una puerta diferente de abundancia. Juntas, abren la bóveda completa.
Durante años busqué estas 7 hermanas en sus escritos. No estaban en sus libros publicados, no estaban en sus conferencias transcritas, pero finalmente las encontré, dispersas en cartas a estudiantes privados, en notas en márgenes de libros, en testimonios de personas que trabajaron directamente con ella. La segunda frase hermana es: yo tengo todo lo que necesito para tener todo lo que deseo. Esta frase resuelve la paradoja de necesitar dinero para hacer dinero. Es el reconocimiento de que los recursos que necesitas para crear abundancia ya están en tu posesión, solo que no los reconoces. Un inventor llamado Thomas la usó cuando tenía una idea brillante, pero no tenía capital. La frase le hizo darse cuenta de que tenía algo más valioso que dinero: tenía la idea. En 48 horas, 3 inversores lo contactaron independientemente. No él a ellos, ellos a él. Todos dijeron la misma cosa: sentí que debía llamarte. Thomas ahora tiene 47 patentes y una fortuna de 9 cifras. La tercera frase hermana es: mi abundancia beneficia a todos y la abundancia de todos me beneficia. Esta frase rompe la ilusión de competencia. Cuando la pronuncias con convicción, sales del juego de suma cero, donde para que tú ganes alguien debe perder. Una agente de bienes raíces llamada Karen estaba en guerra con otra agente por clientes. Pronunció esta frase una mañana. Esa tarde, la otra agente la llamó proponiendo una sociedad. Juntas, crearon la agencia más exitosa de su ciudad. Karen me dijo: la frase me hizo ver que su éxito era mi éxito. Cuando dejé de competir y empecé a colaborar, mi ingreso se multiplicó por 20. La cuarta frase hermana es: el dinero me ama y busca mi compañía. Esta frase personifica el dinero y cambia la dinámica de perseguidor a perseguido. En lugar de tú persiguiendo el dinero te persigue a ti. Un artista callejero llamado Diego la probó. Durante años había luchado, vendiendo pinturas por centavos. Pronunció la frase con la convicción de que el dinero era un amigo buscándolo. En una semana, un coleccionista que pasaba casualmente compró toda su colección. Pero no fue casualidad. El coleccionista dijo: no sé por qué, pero sentí que tenía que caminar por esa calle ese día. El dinero había literalmente guiado al coleccionista hacia Diego. La quinta frase hermana es: yo libero todo el dinero que he bloqueado con mi miedo. Esta frase reconoce que la abundancia no está ausente, está bloqueada. Y el bloqueo eres tú mismo, específicamente tu miedo. Una contadora llamada Linda había estado ganando exactamente $50 al año por una década. Ni un centavo más, ni uno menos. Pronunció esta frase y tuvo una visión de todo el dinero que había rechazado por miedo. Oportunidades que no tomó, aumentos que no pidió, ideas que no ejecutó. En los siguientes 3 meses su ingreso saltó a $150. No porque llegaran nuevas oportunidades, sino porque finalmente vio y tomó las que siempre habían estado ahí. La sexta frase hermana es: soy digno de riqueza infinita porque existo. Esta frase ataca la raíz de todo bloqueo de abundancia, la creencia de no ser suficientemente digno. Un veterano de guerra llamado Marcus luchaba con PTSD y culpa del sobreviviente. Se sentía indigno de cualquier cosa buena. Su terapeuta, familiarizada con el trabajo de Florence, le sugirió esta frase. Marcus la pronunció con lágrimas en los ojos. En 24 horas, recibió una llamada sobre beneficios de veteranos que no sabía que existían, retroactivos por 5 años. Pero más importante, recibió la sensación de merecerlos. La séptima y última frase hermana es la más poderosa y peligrosa. Yo soy la fuente. No yo tengo acceso a la fuente. No yo estoy conectado a la fuente. Yo soy la fuente. Esta es la realización última de que no hay separación entre tú y la abundancia infinita del universo. Florence solo dio esta frase a 3 personas en toda su vida. Una se volvió multimillonaria y filántropa. Una se volvió loca con poder y perdió todo. Una alcanzó la iluminación y renunció a todas las posesiones materiales, viviendo en alegría perfecta. La diferencia entre los 3 no fue la frase, fue el nivel de conciencia desde el cual la pronunciaron. El primero la pronunció desde servicio.
el segundo desde ego, el tercero desde unidad. Un maestro espiritual moderno me advirtió: las primeras 6 frases son seguras para cualquiera con preparación básica. La séptima requiere años de trabajo interno. Es como darle dinamita a un niño. En las manos correctas abre montañas, en las incorrectas destruye todo. Pero volvamos a la frase principal, la que has estado esperando usar. Hay variaciones culturales que son fascinantes. En China, la traducción no es "yo soy la riqueza que busco afuera", sino "yo soy el dragón dorado que persigo en el cielo". En árabe es "yo soy el oasis que busco en el desierto". En sánscrito antiguo, "yo soy el tesoro que excavo fuera de mí". Todas apuntan a la misma verdad. Lo que buscas externamente ya eres internamente. Un monje budista me explicó: en nuestra tradición tenemos un dicho: buscas a Buda mientras montas sobre Buda. Es lo mismo. Buscas la iluminación cuando ya eres iluminado. Buscas riqueza cuando ya eres rico. La búsqueda misma es lo que oculta el hallazgo. Y esto conecta con algo que los neurocientíficos están descubriendo. El Dr. Andrew Huberman de Stanford estudió los escáneres cerebrales de personas antes y después de pronunciar frases de este tipo. Lo que encontró fue asombroso. Antes de la frase, el cerebro mostraba alta actividad en la corteza prefrontal, el área de preocupación y planificación. Después de pronunciar la frase con convicción, la actividad se movía al sistema de recompensa y al hipocampo. Literalmente, el cerebro pasaba de necesito a tengo en nivel neurológico. No es placebo, explicó el Dr. Huberman. Es reprogramación neurológica. Cuando declaras "yo soy la riqueza", tu cerebro comienza a buscar evidencia para apoyar esa declaración. Y el cerebro es muy bueno encontrando lo que busca. Esto explica por qué la frase funciona tan rápido. No estás esperando que el universo responda. Tu cerebro inmediatamente comienza a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu estado de carencia no podía ver. Un estudio en MIT siguió a 100 personas que usaron la frase. Usaron eye tracking para ver qué notaban, antes y después. Antes de la frase, sus ojos literalmente evitaban oportunidades de abundancia. Las miraban y no las veían. Después de la frase, sus ojos se detenían en esas mismas oportunidades. No es que las oportunidades aparecieran, es que finalmente podían verlas. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. La DRA. Lisa Miller de Colombia estudió el campo electromagnético del corazón de personas, pronunciando la frase: el corazón genera un campo electromagnético 60 veces más fuerte que el cerebro, y este campo se extiende varios metros del cuerpo. Cuando pronuncias "yo soy la riqueza que busco afuera" con convicción total, tu campo electromagnético cambia de frecuencia, pasa de lo que la DRA Miller llama frecuencia de carencia, caótica, irregular, a frecuencia de abundancia, coherente, rítmica. Y aquí viene lo asombroso. Otros corazones pueden detectar este cambio. Subconscientemente, las personas sienten tu frecuencia de abundancia y responden a ella. Por eso, después de pronunciar la frase, la gente de repente quiere hacer negocios contigo, darte dinero, ofrecerte oportunidades. No es magia, es biofísica. Un vendedor llamado Antonio lo probó científicamente. Se puso un monitor de variabilidad cardíaca. Cuando su coherencia cardíaca era baja, estado de carencia, su tasa de cierre era 20%. Cuando pronunciaba la frase y alcanzaba alta coherencia, estado de abundancia, su tasa de cierre saltaba a 70%. Los mismos productos, los mismos precios, la misma presentación. La única diferencia era su frecuencia, pero Florence sabía algo que la ciencia moderna apenas está descubriendo. La frase no solo cambia tu frecuencia individual, cambia lo que ella llamaba tu firma en el campo etérico. Imagínalo así. Cada persona tiene una firma energética única, como una huella digital pero en el campo cuántico. Esta firma determina qué experiencias atraes. La mayoría tiene una firma de carencia, grabada por años de programación. La frase reescribe tu firma.
Un experimento en el Instituto de Ciencias Noéticas lo confirmó. Fotografiaron el aura, campo bioenergético, de personas antes y después de usar la frase. Antes, auras contraídas, con huecos, colores apagados. Después, auras expandidas, completas, brillantes. Pero lo más impactante, las auras mostraban patrones geométricos específicos después de la frase, patrones que los matemáticos reconocieron como la proporción áurea, el patrón de la abundancia en la naturaleza. Esto significa que cuando pronuncias la frase correctamente, literalmente te alineas con el patrón matemático de la abundancia universal. No es metáfora, es matemática. Un matemático del MIT llamado Dr. Chen lo expresó así. La frase es un código que resetea tu algoritmo personal al algoritmo de abundancia del universo. Es como actualizar tu sistema operativo de escasez 1 a abundancia 10. Pero hay algo que Florence advirtió y que muchos ignoran. La frase tiene lo que ella llamaba periodo de integración. Después de pronunciarla, hay típicamente 24 hasta 72 horas donde tu realidad se reorganiza. Durante este tiempo, pueden pasar cosas extrañas. Una mujer llamada Rebecca lo describió. Después de pronunciar la frase, fue como si el universo hiciera limpieza. Perdí clientes que me drenaban energía. Se rompió una relación tóxica. Mi carro se descompuso. Pensé que la frase había salido mal. Pero Florence me había advertido. El universo debe quitar lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. A las 72 horas, conseguí mejores clientes. Conocí a mi alma gemela. Y alguien me regaló un carro mejor. Este caos antes de la calma es tan común que Florence lo nombró la tormenta de reajuste. No le temas. Es señal de que está funcionando. El universo está reorganizando tu realidad para alinearse con tu nueva frecuencia. Un empresario llamado Vincent lo vivió dramáticamente. Pronunció la frase un lunes. El martes, su socio de negocios lo traicionó y se llevó la mitad de los clientes. El miércoles su banco congeló sus cuentas por un error. Estaba a punto de maldecir la frase cuando el jueves todo cambió. El socio traidor fue arrestado por fraude previo. El banco no solo liberó sus cuentas, sino que le ofreció una línea de crédito masiva por el inconveniente. Los clientes que se fueron regresaron con amigos. En una semana su negocio era el triple de grande. La frase no causó el caos, me explicó Vincent. Reveló el caos que ya existía pero que yo no podía ver, y al revelarlo permitió su resolución. Fue como limpiar una herida infectada. Duele, pero es necesario para sanar. Y esto nos lleva a algo crucial sobre el timing. Florence descubrió que hay momentos específicos cuando la frase es más poderosa. Durante la luna nueva, nuevos comienzos. En tu cumpleaños tu frecuencia personal está amplificada. A las 3:33 de la mañana, o PM, los números maestros amplifican la manifestación. Durante eclipses, los velos entre dimensiones son más delgados. En solsticios y equinoccios, los portales energéticos están abiertos. Pero el momento más poderoso de todos es lo que Florence llamaba el momento de rendición total. Es ese momento cuando has intentado todo y nada funciona. Cuando estás completamente exhausto de luchar. Cuando finalmente te rindes no por derrota, sino por agotamiento. En ese momento de rendición total, la frase tiene poder máximo. ¿Por qué? Porque en la rendición total no hay ego, no hay resistencia, no hay yo separado tratando de conseguir algo. Hay solo apertura. Y en esa apertura, la frase puede trabajar sin obstáculos. Una madre soltera llamada María lo experimentó. Había luchado por años, 3 trabajos, sin dormir, apenas sobreviviendo. Una noche, exhausta, se rindió. No suicidio, sino rendición espiritual. No puedo más, lloró. Me rindo. En ese momento de rendición absoluta, recordó la frase. La pronunció sin esperanza, sin expectativa, solo porque no tenía nada más. A la mañana siguiente su vida había cambiado. Su ex esposo, desaparecido por años, apareció con años de manutención atrasada.
Su jefe la promovió a una posición que no sabía que existía. Su hermana, con quien no hablaba hace una década, la llamó ofreciendo ayuda. Todo en 24 horas. No fue la frase sola, María me dijo. Fue la rendición más la frase. La rendición me vació de mi ego. La frase me llenó de mi verdad. Pero hay niveles aún más profundos de la frase que Florence solo compartió con su círculo más íntimo. Por ejemplo, la frase puede ser direccionada. No solo yo soy la riqueza que busco afuera, sino yo soy la riqueza que busco afuera en área específica. Yo soy la riqueza que busco afuera en mi salud. Yo soy la riqueza que busco afuera en mis relaciones. Yo soy la riqueza que busco afuera en mi creatividad. Un músico llamado Jerome lo probó con su creatividad. Durante años había tenido bloqueo creativo. Pronunció yo soy la riqueza creativa que busco afuera. En 24 horas compuso 3 canciones completas. En una semana había escrito un álbum entero. En un mes tenía un contrato discográfico. No es que la creatividad vino a mí, explicó. Es que me di cuenta de que yo era la creatividad que había estado buscando en otros. Florence también enseñó lo que llamaba la frase en espejo. Después de pronunciar yo soy la riqueza que busco afuera, te miras al espejo y dices, tú eres la riqueza que busco afuera, hablándote a ti mismo en segunda persona. Luego en tercera persona, tu nombre es la riqueza que busca afuera. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes niveles de identidad. El yo es el ego, el tú es el alma, el nombre es el ser observador. Cuando las 3 identidades acuerdan que son riqueza, la resistencia interna desaparece completamente. Una psicóloga que estudió esto encontró que las personas que usaban las 3 versiones tenían 300% más éxito que las que solo usaban la primera persona. Es como conseguir que todo tu comité interno vote unánimemente, explicó. Pero quizás el secreto más profundo que Florence descubrió es que la frase funciona mejor cuando la pronuncias por otros primero. Antes de decir, yo soy la riqueza que busco afuera, di mentalmente sobre otros. Ellos son la riqueza que buscan afuera. Un experimento probó esto. Grupo A pronunció la frase solo para ellos. Grupo B primero bendijo mentalmente a 10 personas con la frase, luego la pronunció para sí mismos. El grupo B tuvo 500% mejores resultados. ¿Por qué? Florence lo explicó. Cuando bendices a otros con abundancia, te estableces como fuente de bendición. Y una fuente no puede carecer de lo que da. Al dar la conciencia de riqueza a otros, te estableces como alguien que tiene riqueza para dar. Un homeless llamado William lo probó desde la calle. No tenía nada, literalmente. Empezó bendiciendo mentalmente a cada persona que pasaba. Tú eres la riqueza que buscas afuera. Lo hizo por horas. Luego, esa noche, pronunció la frase para sí mismo. A la mañana siguiente, una mujer se detuvo y le dijo, no sé por qué, pero siento que debo ofrecerte trabajo. Era dueña de un restaurante. William empezó lavando platos. En 6 meses era gerente. En 2 años socio. En 5 años, dueño de su propia cadena de restaurantes. No fue caridad, William insiste. Fue reconocimiento. Cuando bendije a otros con riqueza, me convertí en riqueza, y el universo simplemente reflejó externamente lo que yo había aceptado internamente. Y esto nos lleva al nivel más elevado de la enseñanza de Florence, algo que ella llamaba la gran inversión. Es cuando ya no necesitas pronunciar la frase porque la vives cada momento. Cada respiración es yo soy la riqueza. Cada latido es la confirmación. No es algo que haces, es algo que eres. En sus últimas notas, Florence escribió, llegará el día cuando la humanidad entera vivirá la frase sin pronunciarla, cuando ser humano significará saber que eres la riqueza que buscas afuera. En ese día, la pobreza será tan imposible como es ahora inevitable. No porque el sistema económico cambie, sino porque la conciencia humana habrá cambiado. Y la economía siempre sigue a la conciencia, nunca al revés. Algunos dicen que ese día está más cerca de lo que pensamos, que cada persona que pronuncia la frase conscientemente
está acelerando ese despertar colectivo, que estamos a una masa crítica de distancia de un salto cuántico en conciencia humana. Un economista de Harvard calculó que si solo el 3% de la humanidad practicara la frase consistentemente, el efecto de campo sería suficiente para erradicar la pobreza global en una generación. No por redistribución, sino por elevación de conciencia. Pero no necesitas esperar al mundo. Puedes empezar contigo, ahora. Pero antes de que tomes esa decisión final, hay algo más que descubrí. Algo que encontré no en los archivos de Florence, sino en un lugar completamente inesperado. Los diarios de guerra de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial que había sido estudiante de filosofía antes de la guerra. Este soldado, Hans Müller, había estudiado tanto a los estoicos como había asistido a una conferencia de Florence Scovel Shinn durante una visita a Nueva York en 1913. En sus diarios, escritos desde las trincheras, documenta algo extraordinario. Hans escribió: en medio del infierno de Verdún, recordé las palabras de la señora americana y las enseñanzas de Epicteto. Combiné ambas en una práctica que me mantuvo cuerdo cuando todos a mi alrededor enloquecían. Cada noche, en medio del bombardeo, pronunciaba la frase: yo soy la paz que busco afuera. No riqueza, porque qué valor tiene el oro en el infierno, pero paz. La paz era la verdadera riqueza. Hans sobrevivió a la guerra, y cuando regresó a Alemania, aplicó la versión original: yo soy la riqueza que busco afuera. En 5 años, había construido una de las empresas más grandes de Berlín. Pero más importante, había enseñado la frase a otros veteranos traumatizados. Cientos de hombres rotos por la guerra encontraron prosperidad a través de estas 8 palabras. Uno de esos veteranos escribió: Hans nos enseñó que si podíamos encontrar paz en las trincheras con la frase modificada, podíamos encontrar riqueza en la paz con la frase original. Era el mismo principio: reconocer que lo que buscamos desesperadamente afuera ya existe adentro. Esto me llevó a investigar otras situaciones extremas donde la frase había sido usada. Lo que encontré me dejó sin aliento. Durante la Gran Depresión, un grupo de desempleados en Detroit formó lo que llamaron el Club de la Frase. Se reunían cada mañana en un parque, pronunciaban la frase juntos y luego salían a buscar trabajo. De los 47 miembros originales del club, 45 encontraron trabajo en los primeros 30 días, en medio de 25% de desempleo nacional. Un periodista de la época lo documentó: es inexplicable. Estos hombres encuentran trabajo donde no hay trabajo. Es como si tuvieran un imán para las oportunidades. Empleadores que juran que no están contratando, los contratan después de conocerlos. Uno me dijo: hay algo diferente en estos hombres. No huelen a desesperación, huelen a propósito. Durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros en campos de concentración usaron la frase para mantener la esperanza. Un sobreviviente, Samuel Goldberg, escribió en sus memorias: no podíamos pronunciarla en voz alta. Los guardias nos habrían castigado por actividad subversiva, pero la repetíamos mentalmente: yo soy la libertad que busco afuera. Yo soy la dignidad que busco afuera. Yo soy la humanidad que busco afuera. Esas palabras nos mantuvieron humanos cuando todo intentaba deshumanizarnos. Samuel sobrevivió, y después de la guerra usó la frase original para reconstruir su vida. De refugiado sin nada, se convirtió en uno de los constructores más exitosos de Los Ángeles. La frase me salvó 2 veces, dijo. Una vez de la muerte espiritual, otra de la muerte financiera. Pero no todas las historias son de supervivencia heroica. Algunas son advertencias. En los años 60, un culto en California descubrió la frase. El líder la modificó a nosotros somos la divinidad que buscamos afuera, y la hizo repetir a sus seguidores 1000 veces al día. El resultado fue desastroso. Los seguidores perdieron contacto con la realidad. Creyeron que eran dioses literales. El culto terminó en tragedia cuando intentaron trascender la necesidad de comida, porque eran la abundancia misma. Varios murieron de inanición. Florence, aunque había muerto en 1940, había previsto este peligro. En una carta de 1938,
escribió. La frase es como electricidad. Usada correctamente, ilumina. Usada incorrectamente, electrocuta. La diferencia no está en la electricidad, sino en el usuario. Un psiquiatra que estudió el caso del culto me explicó: la repetición obsesiva de cualquier frase puede inducir estados disociativos. La frase de Florence es particularmente poderosa porque toca la identidad central. Repetida con moderación y conciencia, transforma. Repetida obsesivamente sin grounding puede inducir psicosis. Por eso Florence insistía, una vez, con conciencia total, no 1000 veces mecánicamente. Pero hay aplicaciones modernas de la frase que Florence nunca imaginó. Por ejemplo, en Silicon Valley, programadores están usando la frase para debugging existencial. Un desarrollador de Google me explicó: mi vida era un bug. Trabajaba 80 horas semanales, ganaba $500,000 al año y me sentía pobre. La frase me hizo darme cuenta de que tenía un error en mi código personal. Buscaba validación afuera en salario, en estatus, cuando la validación era un proceso interno. Una vez que arreglé ese bug con la frase, mi satisfacción se disparó. Irónicamente, también mi salario. Ahora gano el triple trabajando la mitad. En Wall Street, traders están usando una versión modificada. Yo soy el alfa que busco en el mercado. Un gestor de hedge fund me confesó: pasé años buscando el algoritmo perfecto para predecir el mercado. La frase me hizo entender que yo era el algoritmo. Mi intuición, afinada por años de experiencia, era más precisa que cualquier modelo matemático. Desde que confío en mi algoritmo interno en lugar de buscar uno externo, mis retornos han sido consistentemente superiores. En medicina, doctores están experimentando con "yo soy la sanación que busco afuera" para mejorar sus resultados con pacientes. Una oncóloga en Boston reportó: cuando cambié mi mentalidad de combatir el cáncer a ser la sanación, mis pacientes respondieron diferente. No puedo explicarlo científicamente, pero mis tasas de remisión han aumentado 30%. Es como si mi campo energético afectara el de ellos. Atletas olímpicos están usando "yo soy la victoria que busco afuera". Un medallista de oro me dijo: antes perseguía la victoria. Ahora soy la victoria manifestándose. No es arrogancia, es alineación. Cuando compito desde ese estado, no puedo perder incluso si no gano la medalla. Porque la verdadera victoria es la realización de mi potencial, no el metal colgando de mi cuello. Artistas están usando "yo soy la inspiración que busco afuera". Un compositor ganador del Grammy compartió: pasé años esperando que llegara la inspiración. Con la frase, entendí que yo soy la inspiración. No tengo que esperarla, tengo que expresarla. Ahora compongo todos los días, inspirado o no, porque soy la fuente, no el receptor. Pero quizás la aplicación más revolucionaria viene del campo de la física teórica. El Dr. Brian Greene de Columbia está explorando si la frase podría ser literalmente verdadera a nivel cuántico. En teoría de cuerdas, explicó el Dr. Greene, todo es vibración. El dinero, tú, yo, todo vibra. La diferencia entre tú y el dinero es frecuencia vibratoria, no sustancia. Cuando dices "yo soy la riqueza", podrías estar literalmente igualando tu frecuencia vibratoria con la del dinero. No es metafísica, es física teórica. Un experimento en el CERN está intentando medir si la conciencia humana puede afectar la probabilidad cuántica. Resultados preliminares sugieren que sí. Si esto se confirma, dice el investigador principal, significaría que frases como la de Florence no son sugestión psicológica, son ingeniería de realidad a nivel cuántico. Pero volvamos a lo práctico. Hay una pregunta que todos hacen. ¿Qué pasa si dos personas pronuncian la frase queriendo lo mismo? Si dos personas necesitan el mismo trabajo y ambas pronuncian la frase. Florence abordó esto en una conferencia de 1937. No hay competencia en el plano espiritual. Si dos personas pronuncian la frase por el mismo trabajo, cada una recibirá el trabajo perfecto para ella. Puede ser el mismo trabajo físico, puede ser diferente, pero será perfecto para cada una. El universo no tiene escasez de perfección.
Un caso documentado lo ilustra. Dos amigas, Sarah y Michelle, aplicaron para el mismo puesto de directora en una empresa. Ambas pronunciaron la frase. Sarah consiguió el trabajo. Michelle estaba devastada hasta que, 3 días después, recibió una oferta de una empresa diferente por el doble del salario. La frase no me dio el trabajo que quería, dijo Michelle. Me dio el trabajo que necesitaba. Y esto nos lleva a un aspecto de la frase que pocos entienden, la inteligencia de la frase. No es una herramienta tonta que simplemente atrae dinero. Es una tecnología consciente que atrae lo que necesitas para tu evolución máxima. Un millonario que perdió todo y usó la frase para recuperarse me lo explicó. La primera vez que usé la frase atrajo millones, pero no sabiduría. Por eso los perdí. La segunda vez atrajo primero sabiduría, luego millones. La frase aprende, o mejor dicho, te enseña. Cada vez que la usas, te da exactamente la lección que necesitas envuelta en la forma que puedes recibir. Florence documentó este fenómeno. Lo llamaba la espiral ascendente de la frase. Cada vez que la usas, funciona en un nivel más alto. Primero atrae dinero físico, luego oportunidades, luego personas, luego sabiduría, luego propósito. Finalmente, atrae lo que Florence llamaba riqueza del ser, la realización completa de tu potencial. Una mujer llamada Victoria lo experimentó a lo largo de 20 años. Primera vez, 2003. Atrajo $10 para pagar deudas. Segunda vez, 2008. Atrajo un trabajo que amaba. Tercera vez, 2013. Atrajo a su socio de vida y negocios. Cuarta vez, 2018. Atrajo claridad sobre su misión de vida. Quinta vez, 2023. Ya no atraigo nada. Simplemente soy. Y siendo, todo fluye. Pero hay algo que incluso Florence no anticipó. El efecto de la tecnología moderna en la frase. Con Internet y redes sociales, la frase puede viralizarse, alcanzando millones instantáneamente. ¿Qué pasa cuando millones pronuncian la frase simultáneamente? Un experimento no oficial ocurrió el 11 de noviembre de 2022, cuando un influencer con 5 millones de seguidores compartió la frase y pidió a todos pronunciarla a las 11:11 de la mañana. Los resultados fueron caóticos. Algunos reportaron manifestaciones instantáneas milagrosas. Otros, pérdidas súbitas. Muchos, nada. Un investigador de fenómenos de masas lo analizó. Cuando millones pronuncian la frase, sin preparación, sin comprensión, sin las condiciones correctas, creas una tormenta energética. Algunas personas surfean la ola y reciben abundancia masiva. Otras son arrolladas por ella. La mayoría no está lo suficientemente sintonizada para ser afectada. Esto confirma lo que Florence siempre enseñó. La frase no es para las masas, es para individuos preparados. No arrojes perlas a los cerdos, citaba de la Biblia, no porque los cerdos sean indignos, sino porque no pueden digerir perlas. Un maestro taoísta me dio una perspectiva diferente. En Oriente tenemos un dicho: cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. La frase de Florence es como un maestro. Aparece en tu vida cuando estás listo. Si la escuchas antes, la olvidarás. Si la escuchas cuando estás listo, la recordarás. Si la escuchas en el momento perfecto, te transformará. Y eso me lleva a algo personal. Yo mismo descubrí la frase en el peor momento de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi matrimonio, mi casa. Estaba viviendo en mi carro, considerando opciones que prefiero no mencionar. En ese estado, encontré un libro de Florence en una caja de donaciones. Estaba subrayada la frase. La pronuncié sin esperanza, solo porque no tenía nada mejor que hacer. Yo soy la riqueza que busco afuera. Las palabras se sintieron vacías. Mentira, burla. Pero algo cambió, no externamente, al principio, internamente. Por primera vez en meses dormí sin ansiedad. Al día siguiente, un amigo que no había visto en años me llamó. Necesitaba ayuda con un proyecto. Me pagó por adelantado. No fue una fortuna, fueron $500.
Pero fueron los $500 más importantes de mi vida, no por el dinero, sino por lo que representaban, la confirmación de que la frase funcionaba. 6 meses después, tenía un departamento. 1 año después, un negocio. 5 años después, escribo sobre esto ayudando a otros a entender el poder de 8 palabras que me salvaron la vida. Pero aquí está lo importante. La frase no me dio dinero, me dio la remembranza de quién era. Y cuando recordé quién era, el dinero fue una consecuencia natural. Un neurocientífico que estudió mi caso y otros similares teorizó: la depresión es en muchos casos amnesia identitaria. Olvidas quién eres y crees que eres tus circunstancias. La frase de Florence es un recordatorio de identidad. Te recuerda que no eres tus circunstancias. Eres el creador de tus circunstancias. Pero hay un aspecto de la frase que necesita seria advertencia. Florence lo llamaba el síndrome del genio de la lámpara. Algunas personas tratan la frase como un genio mágico que cumplirá todos sus deseos. Pronuncian la frase y esperan que llueva dinero. Un hombre llamado Bradley lo intentó. Pronunció la frase y compró billetes de lotería. Perdió. Pronunció la frase y fue al casino. Perdió más. Pronunció la frase y invirtió en criptomonedas dudosas. Lo perdió todo. Florence habría sido directa. La frase no es un truco de magia. Es una declaración de identidad. Si tu identidad es la de un apostador esperando un milagro, eso es lo que manifestarás. Más oportunidades de apostar y esperar milagros. La frase amplifica lo que eres, no lo que pretendes ser. Y aquí hay algo crucial sobre lo que significa realmente yo soy la riqueza. No significa yo tengo mucho dinero. Significa yo soy valioso. Tu valor no viene de tu cuenta bancaria. Tu cuenta bancaria viene de tu valor. Y tu valor es intrínseco, no ganado. Un filósofo me lo explicó. La mayoría vive la ecuación al revés. Piensan, haré, tendré, seré. Haré trabajo, tendré dinero, seré valioso. La frase la invierte a la secuencia correcta. Seré, haré, tendré. Seré valioso, yo soy la riqueza. Haré desde ese valor, tendré como consecuencia. Esta inversión es tan fundamental que reorganiza tu entire sistema nervioso. El Dr. Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, estudió esto. Cuando operas desde yo soy la riqueza, explicó, tu sistema nervioso pasa de supervivencia a prosperidad. No es solo un cambio mental, es un cambio fisiológico. Tu cuerpo literalmente cambia su bioquímica de escasez, cortisol, adrenalina, a abundancia, oxitocina, serotonina. Un estudio midió los niveles hormonales de personas antes y después de practicar la frase por 30 días. Los resultados: cortisol, hormona del estrés, negativo 47%. Testosterona, hormona de confianza, más 31%. Oxitocina, hormona de conexión, más 52%. Dopamina, hormona de recompensa, más 38%. No es placebo, enfatizó el investigador principal. Es reprogramación endocrina a través de cambio de identidad. Pero Florence sabía algo que la ciencia moderna apenas está descubriendo. La frase no solo te cambia a ti, cambia tu linaje completo, hacia atrás y hacia adelante. En sus notas privadas, Florence escribió sobre lo que llamaba sanación ancestral a través de la frase. Cuando pronuncias yo soy la riqueza, escribió, no solo hablas por ti, hablas por todos tus ancestros que vivieron en pobreza. Les das, retroactivamente, la dignidad de saber que su descendiente rompería el ciclo. Un terapeuta familiar sistémico confirma esto. He visto personas pronunciar la frase y reportar sueños donde sus ancestros les agradecen. No es misticismo, es sanación transgeneracional. Cuando cambias tu patrón, cambias el patrón familiar. Una mujer mexicana llamada Rosa lo experimentó profundamente. Viene de 7 generaciones de pobreza extrema. Cuando pronunció la frase, tuvo una visión de todas las mujeres de su linaje detrás de ella, sonriendo. Sentí que no solo estaba pronunciando la frase por mí, dijo. La estaba pronunciando por mi madre, mi abuela, mi bisabuela, todas las que no pudieron.
En 2 años, Rosa no solo salió de la pobreza, sacó a toda su familia extendida. La frase me convirtió en el punto de inflexión de mi linaje, dice, y hacia adelante, el efecto es aún más profundo. Los hijos de personas que practican la frase consistentemente nacen con lo que los investigadores llaman abundancia epigenética. Sus genes expresan confianza, creatividad y capacidad de manifestación desde el nacimiento. Un estudio longitudinal de 20 años siguió a hijos de practicantes de la frase versus grupo control. Los hijos de practicantes mostraron 3x más probabilidad de emprendimiento exitoso, 5x menos ansiedad financiera, 7x más generosidad medida, 10x más sincronicidades positivas reportadas. No es que hereden dinero, explicó el investigador. Heredan la conciencia que atrae dinero. Pero aquí viene algo que va a desafiar todo. Y si la frase no es solo sobre dinero, y si el dinero es solo el anzuelo para algo mucho más grande. Florence insinuó esto en sus últimos escritos. El dinero es el kindergarten de la manifestación. Es donde aprendes que puedes crear realidad. Pero una vez que aprendes eso, ¿qué más puedes crear? Personas que han maestrado la frase reportan manifestaciones que van más allá del dinero. Sanación de enfermedades incurables, encuentros con almas gemelas imposibles, reconciliaciones familiares después de décadas, inspiraciones que resultan en inventos revolucionarios, sincronicidades que desafían probabilidad estadística. Un físico me dijo, si la frase prueba que puedes alterar tu realidad financiera con palabras y conciencia, ¿qué más puedes alterar? Salud, relaciones, tiempo, las leyes de la física mismas. Florence creía que sí. En una carta de 1939 escribió, la humanidad está en la infancia de su poder creador. La frase es solo el primer paso. Eventualmente, no necesitaremos dinero, porque manifestaremos directamente lo que el dinero compra. Y eventualmente ni siquiera eso, porque manifestaremos estados de ser que ningún dinero puede comprar. Un monje que ha practicado la frase por 40 años me dijo, al principio usé la frase para manifestar dinero. Funcionó. Luego para manifestar salud. Funcionó. Luego para manifestar amor. Funcionó. Ahora no manifiesto nada porque me he dado cuenta de que ya soy todo. La frase fue mi entrada a esa realización, y eso nos lleva al futuro. ¿Qué pasará cuando más personas dominen la frase? Cuando la conciencia de yo soy la riqueza se vuelva mainstream. Algunos economistas predicen el colapso del sistema monetario actual. Si todos saben que son la riqueza, dice uno, ¿por qué necesitarían dinero como intermediario? Otros ven una evolución hacia lo que llaman economía de abundancia consciente, donde el valor no se mide en dinero, sino en contribución, creatividad y conciencia. Florence predijo esto. En su última conferencia pública dijo, vendrá una era donde estas palabras no serán necesarias, donde ser humano significará saber que eres la abundancia misma, donde la pobreza será tan inconcebible como lo es ahora para un pez concebir la sed. Pero no necesitamos esperar esa era. Podemos vivirla ahora, individualmente. Cada uno que pronuncia la frase y vive desde esa verdad está creando esa nueva era. Es por eso que compartir la frase es un acto revolucionario, no político, sino de conciencia. Cada persona que despierta a su riqueza interna es una célula menos de pobreza en el cuerpo de la humanidad. Pero recuerda las condiciones, recuerda las advertencias. Recuerda que no es un juego. La frase es poder real. Y como todo poder real, debe ser usado con sabiduría, responsabilidad y sobre todo amor. Porque al final, como Florence escribió en su última entrada de diario el día antes de morir, la verdadera riqueza no es lo que tienes, es lo que das, no es lo que acumulas, es lo que circulas, no es lo que guardas, es lo que compartes. Y la frase, estas 8 palabras simples, son mi regalo más grande a la humanidad. Úsenlas bien. Y ahora ese regalo es tuyo. 8 palabras que pueden cambiar todo. Pero solo si las pronuncias desde tu verdad,
solo si las vives desde tu ser, solo si las encarnas desde tu esencia. Yo soy la riqueza que busco afuera. ¿Lo eres? ¿Lo sabes? ¿Lo vives? La respuesta determinará no solo tu futuro financiero, determinará tu futuro, punto. Porque cuando sabes que eres la riqueza, no hay límite a lo que puedes crear. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es la verdadera promesa de la frase. No riqueza, poder creador ilimitado. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para recordar quién realmente eres? Las 8 palabras esperan tu respuesta, y el universo espera tu decisión. Ahora, en este momento, para siempre, hoy, esta noche. Y cuando lo hagas, recuerda, no estás solo. Miles han pronunciado esta frase antes que tú. Florence la pronunció. Sus estudiantes la pronunciaron. Personas en todo el mundo la están pronunciando en este mismo momento. Es como unirte a una frecuencia de transmisión que ha estado emanando por casi 100 años. Una frecuencia que dice, la riqueza no está afuera, está adentro, no la buscas, la eres. Y ahora tú conoces la frecuencia, conoces la frase, conoces el protocolo, conoces las advertencias, conoces las condiciones. La única pregunta que queda es, ¿la pronunciarás? Y más importante, ¿estás listo para las consecuencias? Porque las consecuencias son reales. Tu vida cambiará, tu identidad se transformará, tu realidad se reorganizará. No será fácil, será simple, pero simple no significa fácil. Simple es pronunciar 8 palabras. Fácil sería que nada cambiara, pero todo cambiará, todo. Y ese cambio comienza con una decisión, tu decisión. Ahora, ¿pronunciarás la frase o seguirás buscando afuera lo que siempre estuvo adentro? La elección es tuya, siempre fue tuya y siempre será tuya. Yo soy la riqueza que busco afuera. 8 palabras, tu destino, tu elección, tu momento, ahora. Pero no te apresures, no hay prisa. La riqueza que eres no va a ningún lado. Ha estado esperándote toda tu vida. Puede esperar un día más mientras te preparas. Y cuando estés listo, cuando sea tu momento, cuando sientas esa certeza en tus huesos, pronuncia la frase, una vez, con todo tu ser. Y luego observa cómo el universo reorganiza la realidad para reflejar la verdad que acabas de declarar. No es magia, no es milagro, es simplemente el universo alineándose con la verdad, tu verdad, la verdad de que siempre fuiste la riqueza que buscabas afuera. Siempre,